¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Profesor Carlos Arzate, el mundo de la química. En las semanas anteriores estuvimos revisando los estados físicos de la materia: sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Bose-Einstein. Pero resulta que los tres más importantes, que es sólido, líquido y gas, o al menos los que más conocemos aquí en la Tierra, también cambian de estado, cambian de fase. Entonces, estos cambios son 6: fusión, solidificación, evaporación, sublimación, condensación y deposición. Así que el día de hoy vamos a ver por qué ocurren estos cambios de estado y tendrás que aprender cuáles son esos cambios de estado. Pero para poder conocerlos, también es necesario saber los procesos endotérmicos y exotérmicos, así como el concepto de la entalpía. Pero no te preocupes, quédate aquí porque hoy lo vamos a aprender. Comenzamos. Y ya estamos de vuelta y así como les decía, el día de hoy vamos a ver los cambios físicos de la materia. Pero para poder conocer los cambios físicos de la materia es necesario saber dos conceptos. Primero, vamos a ver lo que en química llamaremos proceso endotérmico y proceso exotérmico. ¿Cómo? Proceso endotérmico y proceso exotérmico. Un proceso endotérmico es aquel en donde cualquier sistema, es decir, cualquier objeto, cualquier sustancia, necesita de energía para poder llevar a cabo el cambio, la reacción o la manifestación. ¿Estamos de acuerdo? Y el proceso contrario sería el proceso exotérmico, en donde en química llamaremos aquel proceso en donde el sistema, el cuerpo, el objeto, la sustancia, la materia necesita liberar energía para poder llevarse a cabo ese cambio o esa reacción. Entonces, esos dos son proceso endotérmico y proceso exotérmico. Así que veíamos en los videos pasados en donde los cuerpos sólidos, sus moléculas se encuentran muy unidas. Pero, ¿qué pasa cuando a estas moléculas que se encuentran muy unidas, estos átomos, comienzan a obtener energía? Es decir, comienzan a recibir energía del medio, del entorno. Estas moléculas van a comenzar a separarse. Hablemos, por ejemplo, del hielo. El hielo se encuentra en estado sólido porque sus moléculas están muy juntas. Entonces, al recibir energía del medio que lo rodea a presión constante, a este proceso se le llama, o a este concepto del que les estoy hablando se les llama entalpía, ¿sí? En donde hay un intercambio de energía siempre y cuando la presión sea constante. No te preocupes, ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Entonces, tenemos un cubo de hielo, sus moléculas están muy juntas, fuerza de cohesión. Y si no sabes cómo se encuentran las moléculas de los cuerpos, es necesario que vayas y revises el video. Pero, entonces, este hielo, al momento de que sus moléculas se empiezan a separar, va a cambiar a estado líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras cambia entonces de sólido a líquido, hay un flujo de energía. Hay un flujo de energía. Esto se requiere de un proceso endotérmico. Es decir, requiere de energía del medio externo para poder llevarse a cabo el derretimiento de un hielo. Entonces, el cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión. Exacto. Es fusión, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de ejemplos de fusión y el más común yo ya se los di: el derretimiento de un hielo. Otro ejemplo podría ser el derretimiento de una vela. Hemos visto cuando prendes una vela y va derretiendo, está fusionando la parafina de la que está hecha al momento de que está recibiendo energía del medio a presión constante, entalpía, quiere decir está derritiendo y está cambiando de estado, fusión. Otro ejemplo de fusión sería cuando quemas un plástico. Quema una bolsa de plástico, inmediatamente pasa de sólido a líquido, fusión. Otro, este ejemplo me encanta y yo creo que les va a gustar a ustedes. Otro ejemplo de fusión
el derretimiento del queso. Cuando te has hecho una quesadilla así, quesadilla de queso, este ejemplo también es un ejemplo de fusión. Y por último, las soldaduras. Cuando se utiliza el cautín y la soldadura para efectivamente soldar cualquier circuito, cualquier cable, ahí estamos llevando un ejemplo de fusión. Entonces, resumen, para que se lleve la fusión es necesario un proceso endotérmico, porque se necesita de energía del medio a presión constante, una entalpía de fusión, para que se lleve a cabo la fusión. Así que vamos con el segundo cambio. El segundo cambio será el proceso inverso a la fusión. Es decir, fusión era sólido a líquido. Vamos con el inverso. Un líquido que va a pasar a sólido. Y esto también todos lo hemos hecho. Pero antes de ver el ejemplo, las moléculas de un líquido se encuentran un poco más separadas. Pero ¿qué pasa entonces cuando estas moléculas se empiezan a juntar? Se vuelven sólido. El ejemplo más común lo tenemos en el agua. Cuando metemos agua al congelador, inmediatamente después de un tiempo el agua líquida pasará a estado sólido, y a este cambio de estado se le llama, este segundo cambio de estado se le va a llamar solidificación. Pero el proceso no será endotérmico porque no requiere energía. Más bien, para que se lleve a cabo la solidificación, las moléculas liberan energía. Por lo tanto, este será el proceso contrario, un proceso exotérmico. Llevamos dos cambios, fusión y solidificación. Vamos con el número... Antes, otros ejemplos de solidificación aparte de lo del agua. La elaboración de dulces, de caramelos, se lleva a cabo este proceso de solidificación. Cuando pones a hervir todo el azúcar, carameliza y esto se hace sólido. También para la fabricación del vidrio, y este es un dato bien interesante, porque para que se fabrique el vidrio se utilizan al menos dos compuestos muy importantes, la arena de sílice y el carbonato de sodio. Aquí dejo la fórmula. La arena de sílice en química le llamamos óxido de silicio, y el carbonato de sodio, al juntarse, fusionan y se tiene que llevar a una temperatura de 1400 grados después para que se lleve este líquido que se forma, líquido de vidrio, se calienta a altísimas temperaturas y solidifica en la forma de botellas, vasos y todo lo que conocemos como vidrio. Voy a dejarte aquí también un video muy interesante sobre la fabricación del vidrio para que lo puedas ver. Entonces, llevamos dos cambios de estado. Ahora sí, fusión y solidificación. Vamos con el tercero. El tercero del que voy a hablar también es muy fácil. Es la evaporación. Es cuando un estado líquido va a pasar a estado gaseoso. Pero para que las moléculas del estado líquido, que recuerda que se encuentran con un poco de espacio, comiencen a separarse más y más y más hasta convertirse en líquido, es necesario que se lleve un proceso endotérmico. Es decir, es necesario que se le suministre energía a presión constante, o sea, entalpía de evaporación, se le suministra energía y entonces las moléculas van a empezar a cambiar de estado líquido a gas. Y el ejemplo más común, y ya todos lo sabemos, cuando hervimos agua. Otro ejemplo de evaporación, cuando tendemos ropa. La ropa se acaba de lavar. Bueno, hoy ya muchas lavadoras hacen todo el proceso de secado, pero aún así algunas partículas de agua, todavía el agua queda con un poco de humedad. Entonces, estas partículas de agua que quedan en la ropa tendida, al momento de calentar, de que son calentadas con el sol, quiere decir que se van a evaporar. Otro ejemplo, la sudoración. Todas las personas, y no solo las personas, también los animales, llevamos un proceso de sudoración y esta lo eliminamos por medio de evaporación. Entonces, llevamos tres cambios. Fusión, que es de sólido a líquido, evaporación, que es de líquido a gas, y la solidificación, que es de líquido a sólido. Vamos con el cuarto cambio de estado. El cuarto cambio de estado es cuando un cuerpo gaseoso va a cambiar a
líquido. Y aquí no será un proceso que requiera de energía, sino que las moléculas liberan energía. Entonces ya quedamos. Si requieren energía, endotérmico. Si liberan energía, es un proceso exotérmico. Entonces, este cambio de gas a líquido es, o se le llama condensación, y es un proceso exotérmico. Y el ejemplo más común son las nubes que se van a formar en agua, perdón, en agua de lluvia. Otro ejemplo que podemos ver de condensación, el empañamiento de un espejo o cuando nos metemos a bañar y vemos las paredes muy llenas de gotitas. Evidentemente, si te bañaste con agua muy caliente, aquí se lleva dentro del mismo baño, se lleva este cambio de estado, de líquido a gas y también de gas a líquido, la condensación. Otro que yo creo que también hemos visto, la sudoración en las bebidas frías, cuando te sirven un refresco o una bebida así bien fría y el vaso o el recipiente, la botella se encuentra sudando, se está llevando una condensación y llevamos 4 cambios. Vamos con el número 5. El número 5 es el proceso en donde un cuerpo sólido va a pasar a estado gaseoso. Un cuerpo sólido va a pasar a estado gaseoso, pero sin pasar por el líquido. O sea, a este proceso se le llama sublimación y es un proceso endotérmico. Quiere decir que requiere energía del medio externo, entalpía de sublimación. Un ejemplo de algo sublimando, pues el agua sublima solamente en las regiones polares, en donde se encuentra completamente congelada y la temperatura es tan baja que no pasa a líquido, sino que sublima, inmediatamente se evapora y se va a la atmósfera. Otro ejemplo de sublimación sería el hielo seco. En el video pasado, que aquí también te lo voy a dejar, vimos lo que era el hielo seco, que es dióxido de carbono, que se encuentra a menos 78 grados Celsius. Entonces, está tan frío el hielo seco que inmediatamente de sólido está evaporando. Pasa de sólido a gas, está sublimando. Otro ejemplo de sublimación sería el yodo. Y aquí en este video que te voy a colocar, podemos observar, esto se hace en el laboratorio, cómo los cristales de yodo, al ser calentados, inmediatamente van a ir de estado sólido, cristal de yodo, a estado gaseoso, formando esos gases color rosa. El yodo está sublimando con este aumento de temperatura. Y otro ejemplo de sublimación que también podríamos hablar sería los cometas. Estos cometas siempre, si te fijas, llevan un destello, que es lo que le llamamos la cola del cometa, que está formada por gases. Cuando pasan cerca del Sol, estos gases, estos materiales que son sólidos, comienzan a sublimar, a convertirse en gas. Material sólido que se convierte a gas y forma ese halo de luz. El cometa está sublimando. Y un último ejemplo, y un ejemplo muy cercano de sublimación a nosotros, las pastillas de baño, estas famosísimas pastillas que de repente la ponemos en el baño, nuevecita, nuevecita, y con el tiempo, con la energía externa, con este proceso endotérmico, comienza a hacerse más pequeña, más pequeña, más pequeña, se sublimó, desapareció, se fue, y no desapareció, se fue a la atmósfera. Vamos, 5 cambios: fusión, solidificación, evaporación, condensación y sublimación. Y vamos con el último de los cambios de estado. Cuando un gas pasa directamente a estado sólido, sería el caso contrario a la sublimación. En algunos libros o algunos autores le van a llamar sublimación inversa, pero el nombre también correcto que puede tener es deposición. Y este ejemplo tampoco es un proceso endotérmico, sino es un proceso exotérmico. Liberan energía para que las moléculas de gas se conviertan a estados sólidos sin pasar por el líquido. Y el ejemplo más común que podemos tener es la nieve. Cuando las nubes se transforman de estado gaseoso a sólido y en nieve, y pasan a nieve. Y otro ejemplo, te voy a poner aquí la continuación del video de que veíamos hace rato, del yodo. El yodo, les decía yo hace rato, al ser calentado, pasa de estado, ¿qué les dije? Sólido a estado gaseoso. Pero si no dejamos escapar los gases de color rosa y colocamos
un matraz con hielos arriba, en la parte de arriba, para evitar que se escapen estos gases. Entonces ahí mismo ocurrirá, se enfriarán esos gases y esos van a regresar, no a estado líquido, van a regresar a estado sólido. Ocurrirá ahí mismo, dentro de ese sistema, ocurrirá una deposición, sublimación y deposición, o sublimación y sublimación inversa. Así que estos son los 6 cambios de estado: sólido, solidificación, que va de líquido a sólido; fusión, que sería el inverso, que va de sólido a líquido; evaporación, que va de líquido a gas; condensación, que va de gas a líquido; sublimación, que va de sólido a gas; y deposición, que va de gas a sólido. Son los 6 cambios de estado de los principales estados físicos de la materia. Así que sin más, estos serían los cambios de fase o los cambios de estado de agregación de la materia. Eso sería todo en este video. Yo, una vez más, espero que si te gusta le des like, lo compartas y que te suscribas a este canal. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.